Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a buscar en nuestra Biblia. Váyanse al libro de Josué. Josué, capítulo 23. Ya nos queda un capítulo posterior a este para poder finalizar. Pues gracias te damos a ti, Señor Dios y Padre poderoso, por tu palabra. Gracias por la oportunidad y por los momentos que tú nos haces poder ser testigo, poder llevar el mensaje y poder ver todos los acontecimientos que tú traes sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora, en el nombre del amado Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que bendigas esta tierra, bendice este pueblo y bendice a cada uno de los que están tratando, Padre, de hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 23. Vamos a dar lectura del versículo 1. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho por todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, díganle que está a su lado, esfuércese. Esforzaos pues mucho en guardar, hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni os sirváis, ni os inclinaréis a ellos, mas Jehová vuestro Dios seguiréis, habéis hecho hasta hoy. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras que motivan, Padre. Estas palabras que nos enseñan fines y hechos. Las palabras que nos traen recuerdo, que nos hacen ver los esfuerzos, las luchas, las batallas, nos hacen ver de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, gracias a tu presencia y tu poder y a todo lo que tú has hecho para que cada uno esté en el lugar que tú has designado. Pues en el nombre de tu amado Jesucristo te hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues qué hermoso momento el que nos ha dado el Señor para que podamos ver estas palabras de este siervo de Dios llamado Josué. Pues vemos que estas palabras prácticamente es un discurso de despedida de Josué hacia los líderes, un discurso hacia el pueblo, un discurso llamando su atención a que no olvidaran sus raíces. Dile al que está a su lado: no olvide tus raíces. Hermanos, en momentos nos olvidamos de dónde nos ha sacado Dios. Nos olvidamos de las cosas que hemos pasado donde estamos. Nos olvidamos de cómo nos quiere Dios. Nos olvidamos de las batallas que gracias a Él emprendimos y logramos terminarlas.
Nos olvidamos que Él es el Todopoderoso. Nos olvidamos que gracias a Él tenemos o poseemos, si lo queremos poner de esta manera, lo que ha venido a nuestra vida. ¿Alguien alguna vez soñó tener alguna casa o algún lugar donde vivir? Si Dios sabe que hasta de eso tenemos necesidad y nos ha ido proveyendo, así como proveyó a su pueblo, también ha ido proveyendo a todos aquellos quienes le han buscado. El sermón yo le he titulado Exhortación de Josué. Esta palabra exhortación la podemos asemejar a advertencia, si usted lo quiere poner de esa manera. Podemos hacerla ver como un aviso de situaciones para persuadir ciertas personas. En este caso, Él quería persuadir al pueblo. Él quería que el pueblo se diera cuenta que no tenían que apartarse del camino de la bendición, que no tenían que adorar a otros dioses que no era Jehová Dios Todopoderoso, que no tenían que creer en otras cosas más que en las que ellos habían sido testigos, en las que ellos habían podido presenciar con su vida, con sus ojos, en las que ellos se dieron cuenta las difíciles batallas que se emprendió para poder tomar esa tierra prometida. Hermanos, yo quiero que usted, al igual que el pueblo de Dios, pueda mantenerse en el camino de Dios, pueda mantenerse en las cosas que Dios le ha bendecido, le ha hecho llegar a usted, pueda recibir las nuevas cosas con gozo y de la misma manera disfrutarlas. La palabra de Dios, cuando le decimos exhortación, estamos viendo cómo este hombre, después de haber meditado en todas las batallas, en todas las guerras, en todas las muertes, en todos los acontecimientos y sufrimiento del pueblo de Israel, hoy lo exhorta para que permanezca. Y hermanos, les digo, a veces lo difícil no es llegar arriba, sino permanecer arriba. Lo difícil no es conseguir el trabajo, aunque así parece, sino mantener el trabajo. Lo difícil no es tener los hijos, sino cuidar y educar y enseñarlos en el camino y el temor de Dios. Porque estas palabras, exhortación, advertencia, aviso, preparación, estar atento, nos está enseñando de que después de haber logrado una batalla, se nos va olvidando los sufrimientos, se nos va olvidando los momentos duros, se nos va olvidando el hambre. ¿Y saben por qué? Porque una vez uno tiene suficiente, se le olvida todos esos acontecimientos que pasaron atrás. Y la exhortación de este hombre llamado Josué hacia el pueblo era para que no se apartaran del camino. Así le digo yo también, no nos apartemos del camino de Dios. No importa cuánto usted sienta que la vida le ha mejorado, no importa cuánto usted sienta de que ahora tiene lo que nunca había tenido. Hermanos, y dije algo con mucha lógica, tiene lo que nunca había tenido. ¿Qué significa? Que así como lo consiguió, también se lo quita el Señor. Porque aquí hay advertencias conforme a eso. Aquí habían puntos que estaban señalándole al pueblo: manténganse en la ley de Moisés. ¿Por qué? El pueblo había visto, había sido testigo, no solo de las batallas de la tierra prometida, sino que batallas anteriores que Jehová Dios había librado ante Faraón. Habían visto las batallas que había librado el Todopoderoso cuando estuvieron los 40 años vagabundeando por todo el desierto. Y quiero que usted pueda meditar. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez en su vida? Pero verdad que se me olvida la enfermedad. ¿Sí o no? Eso es lo que Josué le quiere decir. No olviden de dónde vienen. No olviden sus raíces. No olviden su sufrimiento.
No olviden los acontecimientos que ha costado que ustedes lleguen a donde están. De la misma manera le hago la salvedad y la observación a cada uno de nosotros. No olvidemos eso. ¿Por qué? Porque hay cosas en el mundo que nos llaman la atención. ¿Y qué significa llamar la atención? Absorben nuestro tiempo. Absorben lo que nosotros creemos que puede ser bueno. Hermanos, bueno, solo Dios, su palabra, y Él busca que tengamos atención sobre Él. La palabra de Dios dice que aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo, avanzado en edad, más bien en años, esta palabra nos están enseñando a nosotros algo, hermanos. Estas palabras, cuando habla de muchos días, porque dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. ¿Qué significa esto? Que la batalla a Josué le había dado inicio, calcúlele que tenía alrededor de unos 80 años. Cuando se juntó con Caleb y todo esto. Y hay un versículo allá en el capítulo 13, si usted lo busca, vaya un poquito atrás y usted va a poder entender el contexto de la palabra, porque dice el versículo 1, si lo tiene me dice amén. Dice, siendo ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Jehová Dios había visto que el hombre ya estaba en sus años, pero había sido el escogido para llevar al pueblo a ese lugar. Y aún así, Jehová le había dado fuerzas, posiblemente no para pelear físicamente, pero le había dado fuerza para dirigir a los que estaban por delante. ¿Quiénes estaban por delante? Todos los grandes hombres de batallas. Le había dado sabiduría, cómo poder enfrentar a cada uno de los siguientes pueblos que él tuvo la oportunidad de derrotar. Y estas palabras, cuando dicen que él había sido ya muy avanzado en edad, estas palabras nos están enseñando algo muy importante. Nos están enseñando que esos tiempos habían quedado atrás, ya habían pasado muchos días. Ahora, todos tus enemigos, dice la palabra, de todos tus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel. Hubo un acontecimiento grande. ¿Cuál era ese acontecimiento? Poder reunir a los grandes hombres de cada una de las diferentes tribus. Posiblemente entre ellos estaba el sacerdote Eleazar. A lo mejor también estaba su hijo Finés y otros que formaban parte del contexto en esos días. Los ancianos, los jueces y toda esta gente que lo vamos a ir viendo dentro de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, cuando nos dice que llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales, había algo que él quería informar. Había algo que él no quería dejar pasar desapercibido. Y ese algo involucraba la presencia de Dios en la vida del pueblo, en la vida de Israel. Ese algo involucraba que el pueblo no se olvidara. ¿Creen que nos olvidamos? Madres, ¿cuántas hay? Amén. ¿Se acuerdan cuando nació su hijo el dolor? Amén. Pero se lo olvida. No. Como ya no lo siente, ya no es el mismo nivel. ¿Se acuerda usted de todo eso? Eso es lo que el Señor quiere, que se acuerde de sus acontecimientos. El Señor quería marcar a través de Josué a reunir a todas estas personas. Lleven este mensaje al pueblo. Díganle. Por eso, entre todos ellos, llamó a los ancianos. Los ancianos en la antigua o en el antiguo tiempo o el Antiguo Testamento
jugaban un papel muy importante. Eran los que eran prácticamente altamente preparados en conocimientos. Algunos los conocían como el presbiterio, por su edad, por su experiencia, por los acontecimientos que habían vivido. Podían narrar, podían expresar, podían guiar, y así era como se llevaba la humanidad por muchos años. Hoy nos damos cuenta que la humanidad se guía a través de computadoras, relojes, teléfonos, pero muy poco se da cuenta usted de que los ancianos hoy están interviniendo dentro de la educación, como lo hacían en el hogar. Hoy ya no lo hacen de esa manera. Hoy es raro los jóvenes que quieren oír, y la palabra menciona a sus ancianos, sus príncipes. ¿Quién eran los príncipes? Los príncipes eran los principales de cada aldea o de cada pueblo, los que prácticamente gobernaban. Los príncipes eran guiados también a través de los ancianos. Los ancianos hacían como el papel de los de la asamblea, que guiaban, ayudaban a hacer estatutos, leyes, todas estas cosas. Más la palabra habla de los jueces y sus oficiales. ¿Quién eran los jueces y sus oficiales? Los jueces eran los encargados prácticamente de juzgar si algo era bueno o malo, o si se podía llevar a cabo. Los oficiales eran los encargados de los diferentes batallones. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Amén. ¿Por qué le hablo de esta manera? Para que usted pueda ver el orden jerárquico que había. Entre estos había la función de los sacerdotes. En ese caso era el sacerdote Eleazar. Estaba la función de su hijo Finés, que posiblemente proseguía posteriormente de él. Más la palabra de Dios en el contexto nos dice un poco más adelante, en el versículo 2, 3, cuando dice: y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Algo llamó mi atención. Josué prácticamente le recuerda al pueblo los acontecimientos. Josué le recuerda al pueblo: mire, reflexionen. Le está diciendo al pueblo: ustedes son testigos de lo que ha acontecido, de lo que ha pasado. Hermanos, ¿cuántos hay que vivieron en las épocas de los 78 a la fecha? ¿Saben lo que le estoy hablando, Juan País? Algo difícil de por medio en un país. Lo que han vivido en la época del 78, que empezó prácticamente los problemas, se dan cuenta. No podemos olvidar eso. Amén. Y esto es lo que Josué le está señalando al pueblo. Siéntense antes de desviarse, reflexionen. La exhortación era para que ellos recibieran esa advertencia de sucesos que iban a venir a su vida, como ya las cosas iban a ir cambiando. Iba a haber momentos en que iban a haber cosas que iban a llamar su atención. No olvidemos que entre ellos estaban todavía algunos pueblos que habían subsistido. ¿Por qué? Porque no se opusieron. Entonces había unos pueblos como los cananeos que estaban todavía entre ellos, y ahí nos damos cuenta que también estaba ese pueblo allá en Gabaón que habían quedado, pero ellos tenían inclinaciones a los dioses. ¿Qué significa? Que ellos adoraban diferentes tipos de dioses. La advertencia de Josué hacia el pueblo era para que no se desviara ese camino, sino más bien que el pueblo se mantuviera. Y hermanos, hasta el sol de hoy nos damos cuenta de que seguimos adorando diferentes dioses. Miren cuántas iglesias o miembros de diferentes iglesias llegan allá a su casa tocando la puerta. De diferentes
¿Por qué? Porque ellos quieren llamar su atención. Y esto, si usted se da cuenta, podemos decir en el siglo XXI todavía tenemos estos problemas. Todavía el mundo no ha entendido que no hay como adorar a Jehová Dios de los ejércitos. Todavía el mundo no ha podido ver la situación difícil que fue pasando el pueblo para salir adelante. Entonces, vemos cómo estas situaciones vienen a nuestra vida y cómo estas situaciones nos quieren hacer a nosotros caer, así como al pueblo cuando Josué estaba advirtiendo, exhortándoles a que no se desviaran, sino más bien vivieran acordándose la ley de Moisés, la ley de Moisés. La palabra de Dios cuando nos dice, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabe qué está haciendo él? Digan, está poniendo carga sobre ellos. ¿Y qué carga es? Una carga moral, una carga espiritual. ¿Qué significa? Que Dios ha hecho tanto por ellos, ahora como ya no hay nada, vamos a hacer la vida loca, no. Vamos a hacer como queramos, no. Vamos a ir a adorar a lo que no, tampoco. Sino que más bien, Él quería que el pueblo se enfocara. Dígale al que está a su lado, enfócate. ¿Por qué? Porque a veces son pequeñas cosas las que nos desvían. ¿Qué dice ese versículo 3? Un poquito más adelante, cuando dice, visto verdaderos con estas naciones, por causa, que dice, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros. Hey, le voy a contar algo personal. ¿Cuánto han oído la historia de mis hermanas? Ellas peleaban por mí. ¿Creen que yo puedo olvidar eso? No lo puedo olvidar. ¿Saben por qué? Porque en los momentos que yo era frágil, vulnerable, un niño prácticamente, 6, 7 años, alguien mayor viene y te da un pocorrón, porque en Panamá tenían eso, muchos le gustaban darle pocorrón. Yo no sé cuántos conocen el foforito. ¿Sabe cuál es el foforito? El foforito es que uno pone así y le pone en la cabeza, no le pega, sino que lo hace así. No, hombre, te queda ardiendo como por 3 días. Ese es el foforito. ¿Qué va a hacer un joven un niño? Porque en realidad 6, 7, 8 años. Y eran los grandes. ¿Saben cómo yo me sentía? Mal, llevaba llorando. ¿Qué te pasó? Cualquiera de ellas, ¿qué te pasó? Solo tenía que decirle yo que allá afuera, vamos a ver quién fue. Y venían 3. Y las 3 no peleaban, las 3 estaban porque si se metía otro. Pero una era suficiente. Y si era mi hermana, mi sangre, alguien mayor que yo, le estoy mostrando lo que es Jehová Dios, mucho más poderoso que ellas, hermano. Y estaba peleando no por uno, estaba peleando por todo un pueblo, hermanos. Y yo quiero que usted pueda entender eso, que Él es el que pelea y gana nuestras batallas. Y yo le estoy mostrando a través de lo que la palabra de Dios nos dice, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros, no fueron ni ellos. Así, literalmente, estuvieron ellos, pero la fuerza, el poder de Dios quien les daba la victoria. Amén. Es como que mi hermana peleaban por mí, ya a mí me veían, ya no me querían hacer nada, porque sabían quién venía. Así también estaba ese pueblo. Sabían que tenían la cobertura del Todopoderoso. Entonces, la palabra cuando dice, nadie te hará frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Josué o Moisés, también estaré contigo. Con Abraham, también estaré contigo. Con Noé, también estaré contigo. ¿Qué es lo que les estoy enseñando? Que la exhortación de este hombre era más bien para motivarlos a no desviarse, para que no se perdieran. Y aún así, siempre hubieron acontecimientos. Nos damos cuenta que vivieron tiempos difíciles con los romanos. Nos damos cuenta que vivieron tiempos difíciles con los medos persas. Vivieron tiempos difíciles con los egipcios, con los griegos.
todos. Ahora, Dios había peleado por ellos, había peleado y estaba todavía dispuesto a pelear por ellos. Pero ¿qué sucedió? Ya habían recibido lo que Él había prometido. Hermanos, cuando Dios te da lo que te ha prometido, hoy está en tu capacidad, en tu poder, en tu conocimiento, cuidar lo que te ha dado. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Ya te lo dio? Mi hermano tenía una bicicleta, toda raquítica, pero era bicicleta. No tenía freno, los frenos eran que metían los zapatos aquí. Yo, como no tenía zapatos, metía el pie todo pegado y quemado, hermano, del pie. ¿Y cómo paraba? Pues y venía una bajada y metía, pero miren, como tenía tallo, no, hombre, solo sentía el olor a quemado, porque miren, él iba de trabajo en esa bicicleta y regresaba al mediodía, de 12 a 1, me la prestaba. Yo me daba gusto con esa bicicleta, pero bajo el cuidado estaba la bicicleta de quién. Yo era el responsable. Y una vez me la trataron de quitar. Así raquítica como estaba, me la querían quitar. Pero pues yo le empiezo a meter y me siguieron. No me pudieron alcanzar porque como era calle, pues andaba por todos lados. Más bien vago. Si yo cuando vine a El Salvador todavía tenía esa idea. Algunos me preguntaban que si trabajaba en el moto. Yo les decía, ¿por qué? Es que solo veo que andas aplanando calles en la moto por todos lados. Pero así era, así me había criado. Pero yo quiero que usted pueda ver, hermanos, cómo es fácil que podamos olvidar lo que Dios haya hecho en nuestra vida. Y la exhortación esa era, no olviden eso. ¿Qué es lo que le quería decir? ¿Tienen idea cuántas vidas ha costado que ustedes lleguen a donde están? Aleluya. No tenemos idea. Ellos tampoco la tenían. ¿Por qué? Porque cada pueblo o ciudad, nación que se les paraba, les daban. ¿Cuántas vidas ha costado que ustedes estén donde están? No tenían idea. Palabra de exhortación, discurso. Y estas palabras eran para que Dios diera la advertencia que así como Dios le había dado, también se lo puede quitar. No hay duda de eso. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 4: he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. ¿Qué significa? Que había tomado todavía tiempo Dios para hacer por medio de la suerte. Acuérdese que de acuerdo a la cantidad o número de familias, así fueron repartidas cada una de las ciudades, cada uno de los sectores que habían recibido, y el sector era grandísimo. Y estas palabras, cuando dice aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Habían naciones que la palabra dice así, las destruidas. ¿Quién tiene idea cuando está hablando de destruir a qué se refiere? No había quedado nada. No había quedado. Acuérdense que hubieron varias ciudades. Entre estas podemos mencionar Jai. ¿Qué le había pasado a Jai? La quemaron. Acuérdense que había pasado en Jericó. Cayeron los muros. Entonces, muchas de estas ciudades habían sido destruidas, algunos por fuego. Después de haberla tomado tenían que quemar. Acuérdense que Dios le mandó decir, no tomen del anatema, le mandó quemar todo. Por eso la palabra hace énfasis que aún las destruidas se las dio el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas, aunque se vean destruidas, tienen reparación. Y aún esas tierras se las dio, esas ciudades se las entregó. Y estas palabras, cuando dicen así, como las que quedan desde el Jordán hasta el Mar Grande, podemos hablar del lado este, donde está el río Jordán partiendo prácticamente la tierra de Israel en medio, hasta el Mar Grande, que es hacia el mar Mediterráneo, el lado oeste. Todo eso hasta allá le dio el Señor, porque la palabra habla hasta donde se pone
el sol. Y estas palabras, cuando nos dice que le había dado desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, estaba haciendo mención de toda la tierra que le había entregado a ellos. Advertencia, exhortación, no olviden, así como la mujer siempre recuerda, pero una cosa es recordar cómo se siente tener un hijo a tenerlo. ¿Por qué? Los dolores son duros. Hermanos, yo me pongo a pensar, una batalla de esa magnitud, solo póngase a ver la cantidad de muertos y heridos. No solo eso, póngase a ver la pestilencia de la sangre, póngase a ver la descomposición de los cuerpos, póngase a ver el hedor. ¿Cree que vas a poder olvidar eso? Eso es lo que él les quiere mencionar a ellos. No lo dice la Biblia, pero entramos en análisis subjetiva, que podemos ver acontecimientos y sucesos que se dieron después de una batalla. Póngase a ver los mutilados, póngase a ver los heridos, póngase a ver todas estas cuestiones, porque de ambos lados tuvieron muertos. Solo los de los pueblos que Dios le entregó también morían israelitas. Una batalla es una batalla, hermanos. Entonces, vemos cómo el Señor, a través de Josué, manifiesta este acontecimiento cuando está exhortando al pueblo. Porque les dice que así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hasta donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. ¿Qué significa? Que era lo que Dios ha venido haciendo. Si Él sabe que algo te va a dar problema, lo empieza a apartar, hermanos. Y ellos sabían claramente que sin Dios no eran capaces de ganarle a ninguno de esos pueblos si no tuvieran la presencia de Dios con ellos. Por tanto, esta palabra cuando dice Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Qué significa esto? Que Él había entregado esas tierras a cada uno de ellos. Váyase al libro de Números. Números 33, 53. Ahí cuando lo tengan me da un amén. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Hermanos, estas palabras tenían que tener un efecto sobre el pueblo de Israel. Y ese efecto supuestamente tenía que ser, no se olvide, al buscar Josué este discurso, cuando los congrega, era para que ellos recordaran. Él posiblemente ya estaba en sus últimos días, posiblemente ya era tan anciano que quién sabe cuánto tiempo más le quedaría, pero el tiempo no era de él, el tiempo era de Jehová Dios, que le iba a fortalecer, le iba a dar las palabras, le iba a dar todo lo que fuera necesario para que el mensaje llegara al pueblo. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, esforzaos pues. Madres, ¿cuántas han dado a luz una vez más? Amén. ¿Fue fácil? No. Muchas tuvieron que hacer un esfuerzo extra. Muchas tuvieron que ir un poquito más allá. Y ya casi llegaba a ya no. Dele, que poco de. Ya no, ábrame. No, hombre, dele. Esfuérzate. ¿Se acuerdan? Allá en los versículos, capítulos 1, me parece que el 7 y el 9, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente,
y aparece una vez más, esforzados. ¿Qué significa? Esta palabra me parece más bien que era de Jehová Dios, enseñándoles a ir un poquito más allá. ¿Saben por qué? Muchos tenemos prohibiciones de los médicos de ciertos alimentos o ciertas cosas, pero cuesta el no querer comerlo porque le gusta. Pero ¿cómo lo va a entender? Esforzándose. Hágalo por su salud, hágalo porque le hace daño comerlo, no se lo coma. Entonces hágalo, siga las indicaciones del médico. Y esa palabra cuando dice esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Y eso es duro. Eso es duro. ¿Por qué? Porque estas palabras nos están enseñando algo muy valioso. Nos están enseñando a tratar de abstenernos a veces de cosas que nos pueden hacer daño. Y este mensaje que Él está dando al pueblo era para que ellos se acordaran de ese hombre que había iniciado, ese hombre que había sido escogido por Dios para sacarlo de la esclavitud, para sacarlo del trabajo, para sacarlo de la forma de vida que tenían, sabiendo que era un pueblo productivo. ¿Tiene idea usted cuántas áreas en el desierto el pueblo de Israel tiene sembradas que la ciencia no se explica? Áreas desérticas, supuestamente no hay vida, no hay agua, no hay esto, y ellos hacen llegar todo a ese lugar. ¿Pero por qué? Dios está con ellos. La mano poderosa de Dios está dando producción a los frutos. Dicen que siembran unas naranjas y no sé qué otro tipo de fruta, pero dicen que sandías y todo eso, pero dicen que son grandísimas. Solo pongas aquí en el desierto. Si usted que tiene buena tierra en el patio de la casa no siembra nada. Y vemos cómo ellos, pero la palabra cuando manifiesta, esforzados, pues de guardar. Hermanos, ¿y cuánto nos cuesta a nosotros hacer una lectura bíblica diaria? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Ni agarrar la Biblia, sino que ponernos a orar. ¿Cuánto nos cuesta? No es fácil. ¿Qué significa? Que hay que esforzarse. Mas la palabra dice en el versículo, porque nos está enseñando, no te apartes a ningún lado, ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantente. ¿Qué significa eso? Mantente en el camino. ¿Saben por qué? Si Dios te llevó ahí, ahí te va a bendecir Él. Si Dios peleó contigo, va a pelear contigo siempre. Si Dios te proveyó con alimento, te va a proveer otra vez. Esfuérzate nada más. ¿Por qué? Porque las corrientes van a venir a querer cambiar tu doctrina, tu enseñanza, tu preparación espiritual. No te apartes. Más la palabra dice en el versículo 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. ¿Qué significa esto? No te mezcles con ellos. Ellos tenían otra doctrina. Su doctrina era politeísta. Ellos adoraban muchos dioses. Entonces el Señor le está enseñando, no te mezcles con ellos. ¿Qué te van a hacer? Te van a absorber. ¿Cuántos que toman o que no tomaban lo ha absorbido el que no, me solo probarlo? Si con probarlo ya estuvo. Entonces, si te mezclas con ellos, te vas a hacer como ellos. Y la palabra de Dios nos enseña ya en el Nuevo Testamento, no os juntéis en yugos desiguales. ¿Qué significa eso? No van a prosperar. Entonces, esta palabra cuando nos dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses. O sea, no hagan nada de lo que ellos hacen. Si tú has peleado contra ellos y le has enseñado que el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, los ha derrotado. Ninguno de sus dioses pudieron ganarle al Dios todopoderoso. Desde la batalla con Moisés, cuando tiró la vara
y se convirtió en culebra. No pudieron. ¿Qué le estaba diciendo? Si no pudieron en ese entonces, no van a poder ahora. Por tanto, no juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis. Ustedes no tienen que servir, ellos tienen que servirle a ustedes. Aleluya. Ni os inclinéis a ellos. Ellos tienen que mostrar reverencia al Todopoderoso, no ustedes a ellos. Hermanos, dense cuenta cuánta gente que han venido a la doctrina de la enseñanza bíblica de la palabra de Dios y se han apartado y allá están sentados oyendo lo que dice un hombre, no tienen una Biblia en la mano, solo le dan un papel, un mensaje. Eso es todo. Si no hay como leer, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Y allí está la libertad. Mas dice el versículo 8, mas Jehová vuestro Dios seguiréis. ¿Qué significa seguiréis, hermano? Ahí andarás. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Hermano, si Dios les bendijo con lo que hizo, ¿cómo no nos va a bendecir a nosotros también? ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Jehová vuestro Dios debemos de seguir por medio ahora de ¿quién? Su Hijo Jesucristo. Ellos en el Antiguo Testamento tenían que seguir a Jehová Dios, pero Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Es más paciente Jesús. ¿Saben qué se dio cuenta Dios? En que verdad que somos necios, tercos, testarudos, cuerudos. Algunos creen que el cuero de la vaca o del tiflón es duro, pero es más duro el de nosotros. No hacemos caso. Y si decimos hacer caso, estamos engañando a alguien. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis. Y estas palabras, no las olvides, hermano, como habéis hecho hasta hoy. Como habéis hecho como cuando, hermano, hasta ahora. Hasta ahora. Y yo quiero que usted pueda ver algo. Si usted ve la diferencia de su vida pasada, ¿cuántos dicen amén? Mire la diferencia de su vida presente. Ay, pastor, que me está yendo de esta manera y de esta otra. Está con vida. Muchos de los que le rodeaban ya murieron. Muchos de los que conocía ya no están. Otros pocos están presos. Entonces, ¿qué significa? Si al pueblo le fue bien con las palabras de exhortación, a nosotros nos debe de ir mejor, porque estamos viviendo en un tiempo en el que podemos reflexionar en los acontecimientos de un pueblo, en los sufrimientos de un pueblo y en la, ¿cómo le podemos llamar eso? No es ganancia, sino que en la verdadera vida que Dios le dio a este pueblo. ¿Por qué? Le prometió tierra y se la dio. Hoy, ¿qué nos promete el Señor? Nos promete vida y vida en abundancia. Y esa vida la recibimos a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura, paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar congregados, meditando en ella. En Cristo Jesús te oramos. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.